En este video haremos una revisión de la oferta tecnológica de Wolfram Research o Wolfram con el objetivo de orientar a todos aquellos que tienen un primer contacto con esta tecnología. La importancia de esto es que Wolfram ofrece una tecnología muy particular y también ofrece un conjunto de herramientas basadas en esta tecnología. Por la variedad de aplicaciones que Wolfram ofrece, es un poco complejo conocer a primeras o en primera instancia qué es lo que pretende o lo que puede hacerse con cada una de estas aplicaciones. Para empezar, Wolfram es un desarrollador de software. A partir de ello, Wolfram ha desarrollado varias aplicaciones, las cuales se basan en su propio lenguaje de programación, que es Wolfram Language. A partir de esto, podemos ir al sitio web wolfram.com, en donde vamos a encontrar información general acerca de la oferta tecnológica en función de las herramientas que ofrece, las características generales de la tecnología, las soluciones o los campos que atiende esta tecnología e información general acerca de aprendizaje, soporte y de la empresa. Vamos a encontrar las diferentes herramientas o las más emblemáticas que se pueden conocer, ya vamos a regresar a ello, así como los diferentes campos de aplicación y la forma en que esta tecnología puede abordar a estos. También vamos a encontrar información general de la compañía. Primero, vamos a abordar tres aplicaciones que nos van a permitir conocer y comprender cómo funciona esta tecnología, que son Wolfram Matemática, que quizás es la aplicación más reconocida y más antigua de Wolfram, luego Wolfram Alpha, y vamos a ver cómo podemos aplicar esta tecnología de Wolfram Alpha a algo más concreto, que son los notebooks a través de la Wolfram Alpha Notebook Edition. Para acceder a Wolfram Alpha lo podemos hacer desde aquí, explore Wolfram Alpha, o bien en el buscador podemos escribir wolframalpha.com. Wolfram Alpha es un buscador científico que además tiene capacidades en materia de matemática. Si nos damos cuenta, nos aparece aquí el nombre de la aplicación y también el tipo de suscripción que tenemos. Para poder acceder a todas las capacidades de la herramienta, es necesario contar con una suscripción de paga. Sin embargo, la suscripción de paga es bastante accesible y está entre 5 y 7 dólares por mes. Luego encontraremos un espacio en donde podemos escribir lenguaje natural o también podemos escribir operaciones matemáticas. Y encontraremos un conjunto de aplicaciones ya previamente establecidas para diferentes campos, como por ser matemática, ciencia y tecnología, sociedad y cultura y también vida cotidiana. Vamos a abordar estas diferentes capacidades en otro video, en donde podremos explicar más detenidamente las capacidades de Wolfram Alpha. Sin embargo, como antes lo decía, es prácticamente un buscador. Vamos a escribir, por ejemplo, si queremos conocer los terremotos que han ocurrido en California, por ejemplo, vamos a escribir entonces earthquakes. Es importante tomar en cuenta que todo el contenido que escribamos aquí debe estar en idioma inglés. Escribimos entonces earthquakes California y se va a desplegar información. De hecho, aquí tenía una falta de ortografía, pero aquí automáticamente lo corrigió e interpretó que se trata de terremotos y de California como un estado de los Estados Unidos. Y podemos ver que la información que se presenta es para terremotos o sismos mayores a 4 grados en los últimos 2 meses. Sin embargo, la información que se presenta a través de Wolfram Alpha generalmente es dinámica. Y en este caso podemos, por ejemplo, hablar de los últimos 5 años y supongamos una magnitud mayor a 3 en vez de mayor a 4 grados.
y de esa forma vamos a obtener la información. Dependiendo del tipo de suscripción, esta información la podríamos descargar o podríamos customizar el formato en el que se está mostrando, y también nos damos cuenta que la información se presenta en un formato de mapa y también en un formato de línea de tiempo, y el detalle también lo encontramos aquí. E incluso vamos a encontrar la fuente de la cual se está obteniendo esta información. Si quisiéramos, por ejemplo, obtener información de orden financiero, podríamos escribir aquí, por ejemplo, stock, voy a escribir Apple. Automáticamente pues entendió qué es lo que estoy buscando y me va a presentar información del mercado para Apple. De este modo podemos buscar, como antes lo decía, una amplia variedad de información y podremos profundizar en estas capacidades en otro video específicamente para ver el potencial de Wolfram Alpha. Además de las capacidades de buscador que ya hemos visto, también podemos realizar algunas operaciones matemáticas. Aunque es conveniente utilizar el mat input, no es necesario. Si escribimos aquí una operación algebraica, por ejemplo, 2x más x, nos vamos a dar cuenta que interpreta que se trata de una operación algebraica, nos da el resultado, la gráfica del resultado, se trata de un gráfico lineal, nos da el dominio y el rango del resultado que obtuvimos e incluso nos muestra la derivada y la integral. Y así podemos hacer varias operaciones. De hecho, aquí también muestra una solución paso por paso, pero vamos a acceder o a conocer, mejor dicho, esta función con más detenimiento para una expresión más interesante. Por ejemplo, puedo escribir que me resuelva una expresión. Escribamos aquí solve. Voy a utilizar este que ya me aparece aquí como sugerencia. Y nos damos cuenta que lo que está haciendo es prácticamente resolver, nos está devolviendo los resultados de la solución de esta ecuación, de este polinomio de segundo grado, en donde evidentemente tiene también una componente imaginaria la solución. Y si queremos conocer, ahora sí tal vez puede ser más interesante, la solución paso por paso, podríamos hacer clic aquí. Esto sí es parte de las versiones de paga, pero podemos ir conociendo los distintos pasos para resolver esta ecuación y de esa manera pues ver qué es lo que Wolfram Alpha ofrece. De manera muy general, aquí podemos encontrar pues entonces una variedad muy amplia de información. Podemos ver algunos ejemplos ya previamente dispuestos por la tecnología o por la aplicación para demostrar sus capacidades, pero podemos hablar de balanceo de ecuaciones químicas, de gráficas en varias dimensiones, podemos hablar de cálculos de amortizaciones de préstamos, podemos hablar también de algunas capacidades en materia de física, de unidades, en fin, es esto sumamente amplio. Además de Wolfram Alpha, que es la primera tecnología que estamos analizando de Wolfram, hay una versión que son los Notebook o prácticamente Wolfram Alpha Notebook Edition. Para ello podemos acceder a wolframcloud.com. Del mismo modo que Wolfram Alpha, podemos acceder a una versión limitada pero gratuita de esta aplicación. Y antes de esto es importante, se nos va a requerir crear una cuenta. En mi caso pues ya tengo aquí la cuenta, pero una vez creada podemos acceder a esto. Wolfram Alpha Notebook Edition tiene la característica en que podemos utilizar el potencial que vimos hace un momento de Wolfram Alpha, pero en vez de hacerlo en un formato de buscador, lo podemos hacer en un formato de cuadernos. Vamos entonces a wolframcloud.com y aquí se aparece la posibilidad de crear un nuevo notebook. Hacemos clic y veremos que se carga una interfaz en donde tenemos un espacio similar al que vimos anteriormente,
pero con la característica pues que ya está en un lienzo en blanco, el cual podremos posteriormente imprimir, descargar, compartir o exportar en un formato de PDF, y que este va a permitir cosas muy parecidas. Por ejemplo, si escribo aquí la operación 2x más x que había escrito anteriormente y presiono Enter, vamos a notar que se muestra como output 3x, que es el resultado de esa operación. Algo que aquí nos va a permitir entender a qué nos referíamos a Wolfram Language o el lenguaje de Wolfram, es que justamente nosotros estamos utilizando lenguaje natural para escribir aquí una expresión, pero el Notebook Edition nos está traduciendo este lenguaje natural al lenguaje de Wolfram o Wolfram Language, y luego se nos está mostrando cuál es el resultado de la operación. Lo valioso de esta aplicación es que nos va a permitir realizar algunas operaciones, o de hecho una amplia variedad de operaciones, para todos aquellos que no tienen conocimiento de Wolfram Language. Por ejemplo, si queremos resolver, de hecho aquí hay una cosa importante, podemos agregar títulos, subtítulos, y las capacidades las podemos aprender pues en otra lección, pero si queremos resolver la expresión que anteriormente escribimos, de hecho la voy a copiar de aquí, la voy a copiar y la voy a pegar, nos vamos a dar cuenta que automáticamente pues también obtenemos la solución, y que el programa o la aplicación lo que está haciendo es trasladar esto que yo escribí en lenguaje natural a Wolfram Alpha, a Wolfram Language, y de esa manera mostrarnos el resultado. Del mismo modo, podríamos utilizar un lenguaje natural, por ejemplo, para un gráfico. Simplemente voy a escribir plot antes de la expresión que ya tengo, y nos vamos a percatar pues que Wolfram Alpha interpreta que quiero un gráfico de esta expresión e implementa la función propia del lenguaje para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces, Wolfram Alpha Notebook Edition nos permite generar outputs o resultados basados en Wolfram Language sin la necesidad de conocer este lenguaje de programación. Eso es lo interesante y lo valioso del Notebook Edition, ya que aquí podemos resolver sistemas de ecuaciones, realizar gráficos en varias dimensiones, y podemos hacer una variedad muy amplia de tareas mediante esta aplicación. Otra característica muy importante de la Notebook Edition es que también presenta una versión de escritorio. En vez de tener que escribir en el navegador toda la información que estamos nosotros aquí escribiendo, podemos descargar una versión de escritorio que ya no depende del navegador, y aquí podremos crear nuestros notebooks y ejecutarlos, compartirlos y hacer todo lo que anteriormente habíamos visto. Aquí tengo un ejercicio, por ejemplo, de un problema de física, donde ya vemos que esta es una imagen, ya que también nos permite agregar imágenes, colocar formato, como podemos ver. Este es un título, un subtítulo, y aquí encontramos, voy a activar esto, y aquí encontramos pues algún texto que se escribió directamente al notebook. Aquí podemos ver el recuadro en color naranja con el símbolo de igual que vimos anteriormente, ¿no? Pero que nos permite definir algunas variables y realizar algunas operaciones en función de lo que estábamos buscando, ¿no? Así es que esta es una versión de escritorio prácticamente, pero lo mismo que habíamos visto anteriormente. Wolfram Alpha Notebook Edition. Ahora, cuando ya tenemos conocimiento y algún nivel de dominio sobre el lenguaje de Wolfram, podemos utilizar la herramienta más emblemática, que es Mathematica. Mathematica, a diferencia del Notebook Edition, pues es un lienzo en blanco, el cual está dedicado principalmente a escribir código u operaciones en lenguaje de Wolfram. Voy a mostrar aquí un ejemplo. Como podemos ver, este es un ejemplo
de optimización de un problema de hidráulica, o más bien dicho, basado en un tema de hidráulica, en donde notamos que está directamente escrito el lenguaje de Wolfram. Si bien también matemática nos permite escribir lenguaje natural como lo hicimos en Wolfram Alpha Notebook Edition, el objetivo de matemática sí es orientarse a un nivel, digámoslo así, un poquito más profesional o más avanzado, y de ese modo pues poder obtener algunas respuestas y poder igualmente generar este contenido, producir este contenido, convertirlo en PDF, publicarlo en la nube, compartirlo, hacer varias tareas. Así es que aquí hemos hecho un repaso general de 3 aplicaciones, pero que en realidad nos permiten conocer generalidades de la tecnología que Wolfram ofrece, que es primero un motor de búsqueda con una capacidad matemática bastante interesante, la cual podemos poner en práctica sin la necesidad de conocer propiamente el lenguaje en el cual está basada, que es un valor muy importante. Y por último, también conocemos la herramienta que ya nos permite utilizar ese lenguaje con las diferentes funciones y potencialidades que el programa ofrece. A partir de todo esto, podemos notar que podemos utilizar Wolfram o las herramientas de Wolfram desde aplicaciones muy básicas para realizar algunas operaciones matemáticas. Podemos sustituir en su totalidad el uso de una calculadora graficadora, programable, de cualquier tipo utilizando esta tecnología, y también podemos ir escalando en diferentes aplicaciones a través de lo cual vimos en este video. Las demás aplicaciones que ofrece pues en realidad son complementos de lo que estamos viendo, con excepción quizás de este System Modeler que permite realizar pues modelos dinámicos siempre basados en Wolfram Language. Para que tengamos una idea, es algo similar a Simulink o a lo que es Simulink para MATLAB. Es un ejemplo muy general. Y de hecho también encontramos Wolfram Script, que pues en realidad es una herramienta para poder ejecutar el lenguaje de Wolfram en una terminal, que pues es algo muy parecido a lo que nosotros de hecho ya estamos haciendo, solo que aquí en Wolfram Alpha Notebook Edition o en matemática estamos utilizando un formato enriquecido, a diferencia de una terminal que nos muestra código plano. Para concluir, existe un sitio en el mismo sitio web de Wolfram que es Wolfram U. Aquí se muestran diferentes temas en donde se puede aprender a utilizar el lenguaje de Wolfram e incluso hay 2 pequeños cursos, uno que es una introducción al lenguaje de Wolfram y otro que es una introducción a los notebooks. Si vamos por ejemplo aquí, vamos a notar que es un curso libre, se puede acceder sin la necesidad de crear cuentas ni nada, y se puede aprender pues paso por paso las características del lenguaje, cuáles son sus características generales, cómo se realizan operaciones, tablas, modificación de estilos, hasta temas incluso pues hasta cierto punto avanzados como bases de datos, patrones y manejo también de cadenas de caracteres. Lo interesante de esta plataforma para aprender es que se muestran las lecciones en esta pantalla central. De lado tenemos una versión pues escrita del contenido que se está mostrando, y en la parte inferior se muestra un espacio en donde podemos nosotros realizar las operaciones que se van requiriendo a través de las lecciones. Entonces permite ir aprendiendo y poniendo en práctica lo que se va aprendiendo de una sola vez. Así es que esto es muy recomendable. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en esta introducción a la tecnología de Wolfram, y como lo expliqué anteriormente, vamos a presentar algunos videos más adelante para poder conocer las potencialidades de Wolfram Alpha, de Wolfram Alpha Notebook Edition y también de matemática con un poquito más de profundidad.
incluyendo cuál podría ser el costo de las diferentes suscripciones y en general pues todas las funciones que esta tecnología ofrece.